Esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo. Novelista, historiador y experto en relaciones internacionales, sagaz analista de la realidad política y crítico implacable de lo que él ha denominado la izquierda reaccionaria. Les hablamos de Horacio Vázquez Rial, que en esta ocasión habló con Radio Sefarat de su visión sobre la política exterior del gobierno Zapatero. Hola Horacio, bienvenido de nuevo. Hola Alejandro, ¿qué hay? Gracias. La política exterior del gobierno Zapatero ha sido motivo de disputa, de críticas, por indefinición, por inoportunidad en otros casos, desde que llegó al poder hace ahora un año. Sí. Entre tanto, la situación, especialmente en Oriente Próximo, ha cambiado. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la posición de España con respecto a Israel y la Autoridad Nacional Palestina? Bueno, no es solo tu pregunta, ¿no? Es la pregunta general y es la pregunta del millón, porque nadie sabe cuál es esa posición. Hay una serie de choques y de cruces, hay una serie de acciones de moratinos, de la cual serie debiéramos deducir una política, pero tampoco es fácil. Lo que hizo este gobierno apenas asumió no fue crear una política exterior nueva, sino deshacer la que había, sin plantear a cambio algo orgánico, algo más o menos completo. Es evidente que Aznar sí tenía una política exterior bastante clara, que era una política de privilegio de la Alianza Transatlántica para reforzar la situación de España dentro de la Unión Europea. Era una política de independencia respecto del eje franco-alemán. A las horas de asumir, Zapatero declaró su decisión de volver a la sumisión, y lo digo porque la frase de él permite decirlo así, a la política del eje franco-alemán. Dijo: volvemos a Europa con humildad. Cosa que es una barbaridad, se diga como se diga y desde donde se diga. Quiero decir que ni en Andorra un jefe de gobierno puede plantear que sus relaciones internacionales tienen privilegiados respecto de los cuales se conduce con humildad. Sin embargo, al gobierno anterior también se le criticaba una posición de sumisión o de humildad ante la otra potencia, ¿no? La gran potencia atlántica, ¿no? Yo diría que la foto de los Azores, que no ha conseguido realmente Zapatero, salvo estos días en la foto comunitaria con Putin, es una foto igualitaria, ¿no? Es una foto interpares la de las Azores. No revela precisamente ninguna humildad. Por otra parte, sabemos muy bien que a Aznar se le pueden atribuir unos cuantos méritos, pero la humildad no es uno de ellos. No es un hombre humilde, ni dispuesto a semejante cosa. Pero además esa política habría que analizarla en un espectro bastante más amplio. Por ejemplo, la presencia de España en América Latina, que no es un asunto menudo. La política de alianza con Estados Unidos de Aznar llevó a España a una situación de sociedad con los Estados Unidos en ese gran territorio de lucha interimperial que es América Latina. Yo creo que romper con eso privilegia determinados intereses, que son los alemanes en primer lugar, los franceses en segundo lugar. Los alemanes digo en primer lugar por la cantidad de capital invertido, simplemente, ¿no? Es un orden puramente económico el que estoy dando. Nos pasamos al otro bando de inversores, en un territorio muy espinoso, donde por supuesto están los árabes de la OPEP detrás de Chávez, donde está Japón, representado por Fujimori versus Unión Europea en Perú, que es lo que representa Toledo. Malos representantes, eso sí hay que decirlo también, no eligieron a los mejores para que fueran sus embajadores, sino a los posibles, bueno, los que hay ahí. Yo creo que hay que reinterpretar todo eso.
la política de Zapatero, la política exterior de Zapatero no es solo una política errática respecto de Medio Oriente, sino también respecto a América Latina, también respecto a la Unión Europea. En estos días ha coincidido, y yo creo que no es casual, que haya un movimiento de descubrimiento de los negocios de yucos en España, 3 días antes de la reunión con Putin. La operación Ballena Blanca. La operación Ballena Blanca, ¿no? Es decir, que le vamos a hacer a Putin el favor de descubrir los intereses de Yukos, que es la única petrolera independiente. Bien o mal, eso se puede analizar de muchas maneras, pero es la única petrolera que ha salido del control de Putin, ha evadido, y ahora la paran aquí, justamente unos días antes de esa reunión clave en la que el eje franco-alemán, respaldado por Zapatero, se reúne con Putin para darle el para bien y palmarle la espalda, ¿no? Sobre este tema quería preguntarte, una vez vistos algunos temas sobre Oriente Próximo, sobre Israel, la cuestión Putin, Chechenia, pero lo dejamos para sí, el final, porque bueno, retomo mi pregunta inicial sobre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Hace apenas unos días salió una noticia en Haaretz de que el ministro de Exteriores, sí, Moratinos, propuso excluir a Hamás de la lista de organizaciones terroristas. La noticia salió en Haaretz. Yo la recogí, la envié a algunas autoridades de periódicos de la prensa en papel española. Ninguno la recogió. Realmente si salió a la luz, salió porque Libertad Digital la puso en movimiento y después se recogió en las tertulias de la COPE. Pero ¿en qué contexto hizo esas declaraciones? ¿En qué marco? ¿Cuándo hizo eso? No son declaraciones de Moratinos, es una investigación de Haaretz en el sentido de que Moratinos fue a presentar a Mr. Pesk, a su padrino, por otra parte, ¿no? Que es Solana, es decir, el hombre que le hizo la carrera y que finalmente lo colocó como ministro de Exteriores en España, el pedido de eliminar a Hamás de la lista de organizaciones terroristas. Lo cual en este momento es no solo peligroso, sino yo diría que vil casi, en relación con el proceso que se está viviendo en Oriente Medio, de una cierta normalización y que justifica y explica la intervención en Irak. Cambios en el Líbano, las elecciones en Irak, añadimos a esto también quizás las reformas que anuncia Mubarak, ¿no? Reformas democráticas en Egipto. Sí. Muchos analistas y articulistas se han preguntado si Bush tenía razón, ¿no? Ahora que se cumplen 2 años de la intervención en Irak. Sí, está bien que empiecen a preguntárselo, porque bueno, la realidad ya sabemos que es muy dura, y que se resiste a cualquier seducción, ¿no? La realidad está funcionando en ese sentido, le está dando la razón a Bush. ¿Qué razón? La razón relativa a tener plantado un ejército en Irak, en el centro geográfico de la zona, que yo creo, por otra parte, que esto no solo es útil en cuanto a las relaciones con Siria, con Líbano, etcétera, sino también con respecto a Irán. Irán no se baja del burro en estos días con el tema nuclear, pero están haciendo declaraciones en el sentido de que quieren energía nuclear para usos pacíficos, cosa que llama bastante la atención. ¿No han dicho eso desde un comienzo, que era para usos pacíficos? Sí, algunos lo dijeron, pero no era la posición oficial, y hoy es la posición oficial de Irán. Yo creo de todos modos que van a terminar por retroceder realmente, ¿no? En el tema nuclear. También, digamos, los que se han preguntado esa pregunta, unos, como siempre hay 2 mínimo opiniones para todo, unos han respondido que sí, que Bush tenía razón, otros decían que no, con el siguiente argumento, que esa democratización que preconizan los Estados Unidos puede ser también el germen de futuros quebraderos de cabeza, ¿no? Y se refería sobre todo a los movimientos fundamentalistas palestinos, que tienen un peso, y lo van a tener en las próximas elecciones, a Hezbollah en el Líbano, a Ali Sistani, que es un chií también. Vamos a ver, aquí hay varias cosas. Primero, el condicionamiento terrorista de las elecciones de Irak. Esto ha sido uno de los temas más críticos. Es decir, las elecciones en Irak han estado condicionadas por los terroristas. Bueno, las elecciones en España también. Es decir, las del 11 de marzo por los terroristas islámicos y las próximas que tengamos por la ETA. Y además el condicionamiento de ETA es largo, viene de mucho tiempo, ¿no?
No pensemos solo en el 11 de marzo, pensemos en la voladura del coche de Aznar, ¿no? Hace ya 9 años de eso. Es decir, ETA intentó que Aznar no llegara al poder por la vía más expeditiva. Y yo diría que el problema terrorista está condicionando elecciones en muchas partes, no solo en Irak. Eso por un lado. Por otro lado, la disidencia chií-suní, yo creo que no la va a resolver ni el ejército de Estados Unidos, ni ningún otro ejército, porque en definitiva lo que hizo Saddam Hussein durante muchísimos años fue mantenerla reprimida, ¿no? Es decir, bueno, ahora está más a la vista. Uh-huh. Está más a la vista ese conflicto, y a la vez está menos a la vista otra cosa, y es que precisamente al tratarse de un enfrentamiento entre dos sectores del Islam, ese sector terrorista minoritario en principio, no se puede llamar, como lo llama la prensa española, resistencia, porque ahí se está sumando terroristas de todas partes, ¿no? Es decir, cada vez que se abre una caja salen palestinos, egipcios, árabes saudíes, etcétera. Es decir, no son iraquíes de una supuesta resistencia a los Estados Unidos, y obviamente muchísimo menos una resistencia sadamita, ¿no? Que de ninguna manera existe. Es decir, si hay algo que está claro es que Saddam Hussein no era el hombre de nadie, ¿no? Sí, yo creo que eso al cabo de casi 2 años ya lo podemos tener clarito, ¿no? Y dejarnos de hablar de resistencia. Sí, eso, ¿no? Forma parte un poco, ¿no?, de la retórica que conocemos, ¿no? Y que hemos denunciado muchas veces. Políticamente correcto de una prensa que es claramente proislámica, la prensa española en su conjunto, con excepciones, evidentemente. Yo soy columnista en un periódico y hay muchísima gente más que lo es y que simpatiza con Israel, pero fíjate que los corresponsales no piensan lo mismo que los columnistas, y los que titulan tampoco. Sí. Muchas veces ponemos el ejemplo del ABC, ¿no? La diferencia entre la línea editorial o a muchos columnistas y el corresponsal que tienen Juan Cierco. Pero sobre eso se podría hacer un programa especial sobre eso. Así que retomo mi pregunta inicial sobre este eje europeo, ¿no? La reunión Chirac, Schröder, Zapatero y Putin. Y si no hay una contradicción ahí en el acercamiento de Zapatero a un gobierno, porque ha sido muy criticado en el caso de Putin por el manejo del conflicto checheno. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Bueno, si es eso lo que hay que reprocharle a Putin, pues aislémoslo, ¿no? Pero yo creo que el problema es que Putin es Putin, es decir, que Putin no tiene nada de presidente demócrata, aunque haya sido elegido, que es un gobierno en general represivo. Y creo que en el conflicto checheno, por otra parte, no ha sido más especialmente duro que cualquier otro gobierno con un problema terrorista dentro de sus fronteras. De hecho, hay un momento en los inicios del conflicto checheno, estoy hablando del 90-91, en que todavía existe el resto de lo que fue el Ejército Rojo, y es el ejército ruso renovado, en que el ejército ruso tiene más soldados que habitantes Chechenia. Es decir, hay que entender que Chechenia tiene la extensión de Toledo, y 1.250.000 habitantes, más o menos censados, como se hacen los censos. A lo mejor es 1 millón, a lo mejor es 1,5 millones, pero por ahí estamos. En el momento que se inicia el conflicto hay 1,5 millones de soldados rusos. Es decir, que si ahí se quería reprimir, arrasar, etcétera, se hubiera reprimido y arrasado. Por alguna razón se ha seguido negociando. Se siguió negociando con este hombre que ahora no me va a salir el nombre, al que mataron la semana pasada. Maskhadov, ¿no? Maskhadov, exactamente. Me parece muy mal eso. Es una cosa tan estúpida como no sé, si asesinar a Arsalius para detener a ETA, ¿no? En todo caso, era el personaje con el que, te gustara o no te gustara, tenías una posibilidad de diálogo, ¿no? Y en cambio ahora deja a Basayev y compañía en el primer plano. Ha creado un enfrentamiento absurdo con esto, realmente.
Yo creo que era un problema fácilmente resoluble y además políticamente resoluble. El problema es que Chechenia es un país enormemente rico en esa escasa superficie porque tiene una riqueza petrolera escandalosa. ¿Qué costaría darles un nivel de vida a los chechenos? Es decir, realmente la solución política es esa, es un país enormemente rico con una población enormemente pobre, ¿no? Sí, bueno, resuélvase esto, hasta el Dalai Lama se dio. Dijo, ahora soy chino. Bueno, es decir, porque estamos gorditos, son rosados, etcétera, es decir, China ha destinado ahí un dinero, ¿no? Y ha resuelto ese problema. Horacio Vázquez Rial, como siempre ha sido un placer tenerte aquí. Tus opiniones dan mucho que pensar y eso es importante, eso es positivo. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y hasta pronto. Gracias a vosotros, hasta pronto.